y vamos a platicar ya con Luis Hernández Navarro. Él es coordinador de opinión en la jornada y siempre nos da mucho gusto poder contar con su voz, el contexto, el análisis de temas relevantes. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. El gusto es mío, y muchas gracias, como siempre, por tu hospitalidad. Al contrario, Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Luis, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con Cuba? ¿Qué opinas de la oferta o la propuesta de cambios en la política económica que ha hecho el ministro de Asuntos Comerciales de Cuba, en el sentido sobre todo de la apertura a inversiones de cubanos en el exterior o sus descendientes? ¿Y qué tanto, Luis, esto implica la mayor apertura o el mayor viraje en cuanto a las políticas de la Cuba socialista, Luis? Bueno, yo creo que es muy interesante esta propuesta porque significa un cambio en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos de ida y vuelta, porque el impedimento para invertir por parte de del exilio cubano en Cuba no es solamente de la isla, es de Estados Unidos y su política de bloqueo. Entonces, el que se acuerde abrir ese mercado es una concesión que tiene que hacer también Estados Unidos de dar marcha atrás en el bloqueo. En Cuba ya hay hoy una apertura económica, vamos a llamarla así. Hay quien la presenta como una glasnost, por recordar el proyecto de transformación de la URSS en tiempos de Gorbachev, ¿no? Una reforma económica en donde pequeños empresarios tienen no solamente el derecho de poner sus negocios, sino también de importar bienes de otros países y de tener divisas. Esto ya existe como tal. Uno puede verlo muy claramente en el sector de la hostelería, ¿no? Donde hay muchísimos paladares privados, ¿no? Algunos muy elegantes, muy interesantes, o tiendas privadas también, donde se encuentran mercancías que vienen de México y de otros países, y si se tiene dinero se pueden comprar, no son tiendas exclusivas para turistas como fueron en otras ocasiones. Y esto ha provocado el surgimiento de un sector más acomodado dentro de la sociedad cubana. Cuando uno va a los restaurantes en la isla, los que están allí no son solamente turistas, sino que hay muchos cubanos, ¿no? No cubanos de Miami, sino cubanos que viven ahí en Cuba y que tienen pues los ingresos para ir a esos restaurantes que para otros sectores de la población son caros. Es decir, hay ya entonces un primer paso de una reforma económica y esta la profundizaría aún más, ¿no? Me recuerda mucho a lo que en parte comenzó a hacerse en China en tiempos de Deng Xiaoping, en donde en esta propuesta de modernización económica se abrió el paso para la inversión para los chinos de ultramar, ¿no? Y le metieron muchísimo dinero a la producción de vegetales, a su industrialización, etcétera, etcétera. Entonces, esto obviamente tiene consecuencias en el terreno de la diferenciación social, ¿no? Hoy en día existe muy claramente una diferenciación social entre quienes trabajan en el mundo del turismo y tienen acceso a divisas, o quienes pueden recibir remesas del exterior, aunque en Estados Unidos hoy está prácticamente prohibido enviarlas,
siempre hay formas de hacerlo a través de otras personas, pasando del lado mexicano y enviándolos, entre ese sector de la población y quienes no tienen acceso a, a dólares o a euros. Y esta división social también incipiente entre estos sectores más acomodados y el resto de la población. Obviamente, una inversión de los cubanos que no viven en la isla, pues va a modificar la composición social, ¿verdad? Y tendrá que ver entonces la forma en la que ese tipo de nuevas contradicciones que van a generar se manejan. ¿Es esto el fin del el socialismo? Yo creo que no. Tenemos experiencias muy interesantes en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Un modelo de mercado en donde el Partido Comunista sigue gobernando, ¿no? O en el mismo China, o sea, el mercado no significa que necesariamente sea una fuerza que actúa en contra del socialismo. Luis, ¿qué tanto China, por ejemplo, o Vietnam que mencionas, sigue? Sé que, bueno, están los partidos comunistas y están las reuniones periódicas, hay una definición programática, pero ¿qué tanto sigue siendo la esencia del sentido socialista, por ejemplo, en estas economías? Y pienso particularmente en China. Qué preguntas tan complicadas, ¿no? Luis, bueno. No, sí, interesantísimas, ¿no? Interesantísimas, ¿no? Por supuesto. Hay cosas muy interesantes en el caso de China, ¿no? Efectivamente, por un lado, hay el surgimiento de una enorme, una burguesía muy poderosa, pero que no tiene la conducción del Estado como tal. Son millonarios que han hecho grandes fortunas y que viven como tales, pero que no influyen en las decisiones. Y vemos cómo se persigue la corrupción, vemos cómo ha aumentado el salario mínimo en China. China ya no es más el paraíso de la mano de obra barata que fue en algún momento, ¿no? Ahí llega a alcanzar niveles similares a los que tiene en Portugal. Vemos al mismo tiempo pues la enorme centenares de millones de personas que han salido de la pobreza y que tienen otro nivel de vida, ¿no? Hay una política de redistribución social muy interesante con mecanismos de mercado, y vemos cómo hay un proceso de innovación tecnológica muy, muy interesante. Entonces yo diría, bueno, esto es parte del debate, hasta dónde es eso socialismo o no. Los chinos sostienen que lo son, por supuesto, ¿no? Y que lo que están desarrollando es el socialismo por la vía china, y que son ellos los que tienen el control del mercado y no el mercado el control de ellos. Es un punto, por supuesto, a debate muy interesante. Luis, por otra parte, se ha dado información relativamente imprecisa, pero abundante, en el sentido de que se dirige hacia Cuba una embarcación que lleva decenas de miles de barriles de petróleo, de combustible, con bandera rusa, y que sería, al menos así lo manejan algunas expresiones en portales de Internet, pues que es una especie de reto de Rusia a las decisiones de la Casa Blanca en el sentido de imponer aranceles a quienes de manera directa o indirecta envíen combustible a Cuba. ¿Qué opinas de al menos de esa, insisto, no está precisado, se abunda, se dice, conforme a sitios de Internet que se dedican a registrar las rutas de los barcos y todo esto, pero ¿qué opinas de esa posibilidad? Sí, efectivamente, se habla de que hay en ruta hacia Cuba dos barcos rusos. Sí. Dos, no uno, sí. Uno es el Anatoly Kolovkin, creo que se llama,
con 730,000 barriles de petróleo que llegaría al puerto de Matanzas aproximadamente el 23 o 24 de marzo. Y el segundo barco es un barco con bandera, me parece que de Hong Kong, ¿no? El Seahorse, que lleva 200,000 barriles de diésel, aunque son rusos. Este barco habría cargado ese diésel de otro barco en Chipre, según se dice, ¿no? Y efectivamente, los dos estarían entonces perfilados rumbo a Cuba. La llegada de este combustible, si efectivamente se materializa, va a significar un alivio temporal en la escasez de combustible que hay. Entiendo que alcanzaría aproximadamente para 19 o 20 días, ¿no? Cuba consume alrededor de 100,000 barriles de petróleo diarios y produce el 40% de ellos. El petróleo, además, cuando llegue, pues tendría que ser procesado, ¿no? Pero le daría efectivamente un colchón. Una de las cartas que estarían en juego en este traslado del petróleo es que en el marco de lo que es la guerra de Irán, Donald Trump declaró que el 18 de febrero pasado que se levantaba la prohibición de adquirir petróleo cubano, ¿no? Y si recordamos, hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos que invalida el uso de los aranceles como forma de presión política. Entonces, en sentido estricto, Trump no tendría por qué evitar la llegada de ese combustible a la isla, por más que lo dijera, ni de ese ni de ningún otro, porque ya no hay esta prohibición o esta amenaza de utilizar aranceles para quienes lleven el petróleo. Esto entonces crea una situación muy interesante para México, ¿no? Sí. Entiendo que hay problemas derivados, por ejemplo, de las pólizas de seguros que los barcos de esta naturaleza necesitan contratar, porque hay muchas presiones de Estados Unidos para que ellos no aseguren, ¿no?, o reaseguren ese transporte. Hay una serie de impedimentos, pero teóricamente estaría abierta la puerta también para que México llevara a Cuba petróleo. Bien, Luis, pues gracias por esta oportunidad de asomarnos a los muchos detalles relacionados con Cuba, con las presiones gringas o específicamente de Trump y su equipo y todo el entorno que se tiene ahí. Así es que, Luis, gracias por esta ocasión, a reserva de lo que desees agregar. No, gracias a ti, Julio, como siempre. Gracias, Un Luis. abrazo hasta allá. Igual, que sigas adelante, Luis. Gracias. Hasta luego.